Hola, hola, muy buenas noches. Baisha Papende Pujare, qué placer poder acompañarles este domingo de noche. Hoy queremos hablarles del presente y el futuro de la educación. ¿Será necesario que se declare una emergencia nacional del sistema educativo? Es la pregunta que nos hacemos esta noche aquí en Más Allá de un Reportaje. Sobre todo cuando visitamos escuela aquí cerquita en la ciudad de Limpio, por ejemplo, donde los niños están dando clase prácticamente a la intemperie. Esta es la situación de la escuela San Ramón, donde los niños, según los profesores, no aprenden ni un 5% de lo que deberían aprender porque dan clases en una escuela que tiene, por ejemplo, como pared una media sombra azul y prácticamente ni siquiera tiene techo. Y utilizan un baño que se construyó hace 17 años para 80 alumnos y hoy esta escuela tiene más de 500 alumnos. Esta es una sola situación que le vamos a plantear esta noche aquí en Más Allá de un Reportaje. También queremos compartir con ustedes, por supuesto, la experiencia de padres comprometidos, como son los padres de la escuela Jesús Misericordioso de Piquetecue. Aquí los padres no solamente hacen polladas para tener una escuela, sino también pintan, lijan, todo para poner en condiciones para que los chicos tengan un lugar donde aprender. Y hablando de lugar para aprender, la situación de las comunidades indígenas en este sentido es lamentable. Así aprenden los niños de Itacurú en el departamento de Alto Paraná. Son niños indígenas que no solamente no tienen tierra, tampoco tienen escuela. Estos temas vamos a plantear esta noche aquí en Más Allá de un Reportaje y nos acompañará en los estudios de Mega TV la doctora en educación Sofía Shey y actualmente también candidata a la vicepresidencia por el partido Juventud. Nosotros les agradecemos por elegirnos para informarse esta noche aquí de domingo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Esta noche hablamos del presente y el futuro de la educación paraguaya. ¿Será necesario declarar emergencia nacional? Vamos a ver qué piensan luego de ver este material, la situación de la escuela San Ramón de Limpio. La educación en Paraguay es una de las peores del mundo, según la Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo PISA. Solo le lleva a la delantera 3 países africanos y en Latinoamérica no ocupa el último lugar gracias a Haití. En este contexto se inicia un nuevo año lectivo, pero con los problemas de siempre: falta de infraestructura y bajo rendimiento. Más de 1.500.000 estudiantes del sector oficial entre 5 a 18 años vuelven a clases de la educación escolar básica y media. A pocos kilómetros de la capital, en la ciudad de Limpio, la escuela San Ramón abre sus puertas para unos 100 alumnos en pésimas condiciones. Ellos son los alumnos del 7º, 8º y 9º grado, que tendrán que dar clases prácticamente en el sol, bajo techos de chapas, sin paredes y con una media sombra que intenta engañar a los ojos, sin ventiladores, casi a la intemperie. Un año atrás estaban dando clase bajo los árboles. La situación no cambió prácticamente. Calculamos nosotros que un 25 a 30% de las capacidades del año habrán adquirido. Si es que adquirieron. Es imposible así. Porque las condiciones pues no dan. Hay mucho ruido, hay distractores, el calor, el frío. El frío fue peor que el calor. Y la verdad que es inimaginable, vamos a decirle, pero ya pasamos por esa experiencia. El año pasado estuvimos sin esas chapas luego. Recién en agosto, a la vuelta de vacaciones de invierno, pudimos hacer esa aula provisoria. Al principio estaban bajo los árboles, en las plazas. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Sí, y esta va a continuar. Y encima que a la tarde, a esta hora que estamos haciendo la entrevista, da pleno sol, o sea, los chicos de la tarde van a sufrir. Así mismo. No hay ventilador. Sí. No hay ventilador. Ahora nos donaron 2 ventiladores, un particular, ¿verdad? Y vamos a ver para colocar, pero es poco. ¿Cuántas aulas provisorias veo allí? ¿Cuántos alumnos alberga esas aulas? Son 3 aulas provisorias y en este año va a haber más de 100. 100 alumnos en esas aulas provisorias. ¿Y qué les dice el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación el año pasado se comprometió a construir un aula
tenían que desembolsarnos para el monto para esa aula y hasta ahora todavía no. Estamos con la esperanza de que se pueda cumplir, que se haga realidad. Ella es Sonia Martínez, la directora de la escuela San Ramón con más de 500 alumnos. Durante una reunión de preclases con los docentes, la maestra de matemáticas no se resigna a volver a dar clases en la suerte de tinglado que son las aulas provisorias con media sombra, donde dan clases de matemática los alumnos del 7º, 8º y 9º grado. Yo soy profesora de matemática y realmente no creo que haya habido aprendizaje el año pasado, porque con ese calor, un tinglado, 50 alumnos no van a aprender. Y con este calor, en este momento... En este momento yo no tuve vacaciones como estuve comentándole a mis compañeras. Con el solo hecho de pensar que teníamos que volver, el calor que hacía y en mi casa yo con el fresquito pensando en mis alumnos, y conste que la directora me dijo que el próximo año vas a tener 60 alumnos. El año pasado 50, este año 60 y el mismo ambiente del año pasado. Entonces, bajo esa chapa y no hay no hay aprendizaje. Hacemos lo que podemos, hasta donde podemos, procuramos de todo, pero de ese grupo que tuvimos, casi 50 alumnos, 5 habrán aprovechado porque tuvieron acompañamiento en sus casas también. Pero lo demás es cumplir. Lastimosamente fue así la situación. Pero no está acá la solución, está allá arriba. Y allá arriba la gente está bajo aire acondicionado. ¿Qué le va a importar lo que estamos haciendo acá abajo? El aprendizaje en estas condiciones está directamente relacionada con la infraestructura, que no solo son las aulas, también son los muebles y todo lo que hace a la permanencia de los alumnos en la escuela, como el caso de los sanitarios. El baño también está en pésimas condiciones, es muy pequeño. Es el baño que se construyó hace 18 años y en esa época teníamos 80 alumnos. ¿Ahora tienen? Ahora tenemos 540 y es el mismo baño de aquella época que habían construido los padres. Hemos solicitado mucho ya por microplanificación, la directora anterior, cuando yo asumí también, ¿verdad? Pero hasta el momento no hay todavía construcción de sanitario. También tiene que ver con la infraestructura de la escuela, las canchas deportivas. ¿Cómo tener clase o materia de educación física sin tener las mínimas condiciones? No tenemos pista, no tenemos... ¿Pelota? No, tampoco. Yo tengo que traer todo. ¿Que compras por tu propio dinero? Silbato, pelota de vóley, de handball, de fútbol, dependiendo de lo que voy a desarrollar. Y todo esto se refleja en la calidad del sistema educativo, el aprendizaje y el alto porcentaje de deserción escolar. De cada 100 alumnos que inician la primaria, solo 59 terminan la educación media. Y esta es la radiografía de una escuela de aquí del departamento central. No nos imaginamos lo que puede pasar de aquí a 140 kilómetros o 250 kilómetros de la capital. Esta es la realidad. ¿Cómo podemos esperar que los maestros o los directores estén pensando en la calidad del aprendizaje cuando no han resuelto la silla donde sentarse, este baño que se construyó hace 17 años para 80 alumnos, ahora tiene que atender a casi 500 alumnos? ¿Cómo aprender en estas condiciones? Lo decía claramente la profesora de matemáticas, no aprenden ni el 5%. ¿Cuál es el presente y el futuro de la educación en este contexto? Es la pregunta que le vamos a trasladar a nuestra invitada de esta noche, la doctora Sofía Shey. Ella es doctora en educación y actualmente candidata a la vicepresidencia de la República en las próximas elecciones del 30 de abril por el Partido de la Juventud. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. No, soy la que agradezco y después de lo que veo, ese diagnóstico nos acompaña hace mucho tiempo y creo que debemos salir de ese nefasto escenario, porque bien lo dijiste, la deuda del sistema es el aprendizaje, pero ¿cómo puede pensar una maestra en ese objetivo fundamental de esa escuela, que es el aprendizaje del niño, si ella tiene problemas de baño, si tiene problemas de infraestructura en sentido de aula? Escuché que les falta materiales didácticos. La educación física, la maestra lleva su pelota, lleva su silbato. Por eso, si lo básico, que es tener un techo en condiciones, un piso, silla, ¿cómo vamos a estar diseñando el aprendizaje? Porque hoy día
Realmente lo que hacemos es diseñar el aprendizaje y desde ahí trabajar toda la infraestructura necesaria. Sin duda alguna, Paraguay no tiene futuro dentro de este contexto. $800 es la inversión actualmente en cada alumno, casi 1.200.000 estudiantes que este año iniciaron el año lectivo. ¿Qué podemos hacer actualmente en estas circunstancias? Los padres pueden pensar que mandaron a su hijo y que aprendió matemáticas, que sabe leer, que sabe comprender. ¿Cuál es la expectativa del padre que envía a sus hijos a una escuela pública en este momento? Bien lo planteaste, $800 alumnos año. Año, sí. Si es que vos te pones, sí, año, un poquito, en algunos años hemos invertido más que 1.100 millones de dólares, que es lo que hoy día va al presupuesto, el 3.8, casi 4% del PIB en educación. No pasa por el dinero inicialmente. Acá hay una grave lesión a los recursos. Tenemos que entender de que la corrupción corroe toda la institucionalidad de nuestro país y la educación, el sistema educativo no está ajeno a eso. O sea, nosotros tenemos un montón de intendentes que hasta hoy día no entregaron, por ejemplo, la gestión que hicieron y cómo si ellos manejan Fonacide, la cantidad de dinero que ya se envió a los diferentes municipios en los territorios, porque no te olvides que 80-20, hay un 80% de infraestructura y 20% de gastos corrientes que pueden hacer los intendentes. Yo creo que ahí está la primera lesión. Hay alta... Entonces, perdón, ¿usted plantearía que el dinero vuelva a centralizarse al MEC? Porque claro, en el imaginario colectivo de los paraguayos, cuando ve una escuela en esas condiciones, no piensa en el intendente ni en el gobernador, piensa en el MEC, porque para nosotros es el responsable de la educación. ¿Usted cree que el presupuesto se debe volver a centralizar? Entonces sabemos a quién reclamar, porque le reclamamos aprendizaje, mi hijo no aprende, los maestros se quejan, y el ministerio le dice, yo no tengo plata para hacer aulas. Bueno, el órgano rector de nuestra política educativa es el MEC, definitivamente. Claro. Ahora bien, no estoy diciendo que los recursos vuelvan al MEC, porque el MEC también es un gigante, un elefante manejado por pigmeos. Y eso lleva a una institucionalidad totalmente ineficiente e inoperante. Sabemos de la superpoblación que existe en la parte administrativa también en el MEC, y eso hace que no haya posibilidades de ser competitivo. Eso, traduciendo en los territorios, significa estas realidades. No, yo no creo de que debe haber una desconcentración que es mucho más profundo que una descentralización. Los recursos a través de Fonacide ejecutan los intendentes, pero sin un control acérrimo del MEC, porque ¿quién es lo que tiene que saber cuántas aulas falta, cuántos baños? Y sí, ahí habla la profesora de la microplanificación, pero ¿qué pasa? Quiere decir que en los papeles aguanta todo. Yo creo que tenemos que desconcentrar, eso significa trabajar los liderazgos locales, tenemos que trabajar las compras públicas éticas. ¿Qué quiere decir eso? Educación enseña, el sistema educativo enseña y todos aprendemos algo siempre. Por ejemplo, si estiramos aquí de la punta de Oleovillo, el almuerzo escolar, que en algunos lugares son apenas merienda. Eso, por ejemplo, es una política que ejecutan los gobiernos locales, inclusive los gobiernos departamentales. Sí. Sabemos y hay denuncias de enorme, de una corrupción miserable. Claro. Y no hicimos nada hasta ahora. 2. El caso de Rodolfo Friedman, por ejemplo. Y otros que se están volviendo a candidatar. O sea, el almuerzo escolar es objeto de malversación hace mucho tiempo y eso es lo más miserable que nosotros como paraguayos podemos aceptar. Creemos de que es realmente la corrupción corroe toda la institucionalidad, pero mira que tenés que ser miserable si estás robando la comida de los niños. Volviendo a la política en sí, a la política educativa, yo no creo que los gobiernos locales deban perder responsabilidad y compromiso en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca del pueblo. Ahora bien, hay son perfiles que tenemos que atender. Las propuestas pedagógicas locales, en los gobiernos locales, en la gobernanza de la política local,
también debe ser contextualizada. ¿Por qué? Porque en los territorios sabemos más de qué es lo que no aprenden. Por ejemplo, si nosotros extraemos lo que acaba de decir la profesora, ella habla de no aprendizaje en matemáticas. Eso puede que no ocurra en un distrito de Alto Verá o en el distrito de Obligado o de Juvenal de Itapúa o en el norte. O sea, si nosotros miramos el territorio de Paraguay, hay muchas diferencias sociales y también culturales. Y si voy a diseñar un modelo pedagógico que venga a resolver la brecha, ¿qué quiere decir la brecha? Bien explicaste ahí al inicio que PISA nos coloca en los peores lugares. ¿Qué es lo que evalúa PISA? Fundamentalmente las habilidades básicas. Comprensión. Matemáticas, comprensión lectora, fluida y ojalá podamos decir ciencias, porque también. Pero estas dos habilidades cognitivas que acompañan al humano para el desarrollo de la inteligencia, nosotros tenemos deuda. Entonces, y hoy día tenemos que tener claro que la política educativa debe darte 3 perfiles de habilidades. Una, la de la inteligencia, que es el desarrollo cognitivo, que se estructura con matemáticas y comprensión lectora, lingüística, comprensión lectora fundamentalmente. 2, habilidades intrapersonales. El manejo de emociones, la frustración. Tenemos un montón de chicos con problemas de relacionamiento cada vez. Pero ¿cómo puede hacer eso? Por ejemplo, lo otro creo que lo podemos alcanzar si tenemos el ente rector allí sobre los maestros, porque los maestros están preparados para enseñar comprensión lectora y matemáticas. Pero, por ejemplo, el sistema solo tiene 350 psicólogos. ¿Y cuántas instituciones hay? 1.200.000 estudiantes. Pero las habilidades intrapersonales no pasa por trabajar con psicólogos. Okay. No. Las habilidades intrapersonales se trabajan en aula. Las habilidades intrapersonales significa lo que te repito, habilidades blandas, manejo de emociones, cómo me relaciono. Y ahí entran las habilidades interpersonales, que se retroalimentan. Yo soy en este escenario lo que construyo con la gente que me rodea. Entonces, hoy día tenemos muchísimos problemas porque son las 3 habilidades que tienen que acompañar al humano independiente de donde viva. Entonces, vemos estas grandes debilidades que tiene el sistema. Para mí es lo más miserable. Me encaste acá en el corazón cuando venís y me mostrás esto, que es realmente un diagnóstico que nos acompaña hace más de 20 años. ¿Quiénes son los culpables? Y yo creo que todos. Nuestras autoridades y los padres, porque lo he dicho en varias oportunidades, solamente le he visto a los padres salir a la calle a protestar cuando fue este tema de la transformación educativa, pero cuando sus hijos no aprenden, no le he visto no he visto una manifestación de padres diciendo mi hijo no aprende, mi hijo no comprende. Pero ¿será que los padres están preparados para determinar el real valor que tiene la educación en sus hijos? Es una buena pregunta. No, es que por eso que hablamos de que la educación es la herramienta de libertad y la ignorancia con la libertad jamás caminan juntos. Eso tenemos que asumir. Entonces, ¿cuál es la relevancia o la importancia que una familia le da a la oportunidad de que sus hijos aprendan? Tenemos que tener padres también que hayan pasado por una academia. Y está demostrado que hijos de padres que acceden al nivel terciario son hijos que tienen capacidad de proyectar su vida en un mundo muy cambiante como ahora. O sea, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso para lo malo, por eso tenemos que generar un círculo virtuoso. Doctora, ¿me permite hacer una breve pausa y luego vemos cómo podemos generar ese círculo virtuoso en positivo? Porque en algún momento tenemos que cortar ese círculo vicioso. Hacemos una pausa aquí en Más Allá de un Reportaje. Estamos hablando del presente y el futuro de la educación, un tema que nos toca a todos.
Les estamos acompañando esta noche de domingo con la doctora Sofía Sheida aquí en los estudios de Mega TV y estamos hablando del presente y el futuro de la educación. Y recién reflexionábamos sobre el rol de los padres. ¿Será que los padres están en condiciones de visualizar que sus hijos están aprendiendo o no? Pues hay padres que se involucran, incluso para pintar una escuela, para poner en condiciones y esperarlos. Padres que están esperando que se habiliten aulas para que su hijo no se vaya 3-4 kilómetros más en busca de la educación media, por ejemplo. Este es el caso también de Limpio, la Escuela de Jesús Misericordioso. En Paraguay, la cobertura escolar abarca aproximadamente el 85% de los niños en edad escolar. Es el país latinoamericano con la tasa más baja de matriculación. El Ministerio de Educación y Ciencias cerró en los últimos años 1.500 aulas, principalmente en las zonas rurales. Esta medida aumentó la tasa de matriculación en el departamento central. Desde el año 2002 nosotros estamos viendo que la educación está en ruinas y eso se evidencia en estas realidades. Cada día es mucho peor. El año pasado nosotros empezamos con estas 2 únicas escuelas que, vamos a decir, apostaron la comisión, la directora, para poder mostrar esta realidad. Y con esta realidad nosotros decimos desde la OTED que no podemos empezar una transformación este año. ¿Dónde vemos la transformación educativa? ¿En qué aspecto se está mejorando? De ninguna manera, al contrario, es una transformación donde muestra las realidades de lo que nosotros venimos denunciando. No hay infraestructura, no hay ayuda. El tema de las construcciones, esto es solamente a nivel central. Imagínense lo que es en el interior del país. Eso todavía nosotros estamos relevando ahora los datos. Y aquí vemos que son todos padres voluntarios los que están movilizando aquí la mejora de la infraestructura para esperar a los chicos. Y para que ustedes puedan ver, eso es cierto, son los padres los que están sosteniendo la educación. Y de ninguna manera el Estado se hace partícipe en este sentido. El aumento de la matrícula en la Escuela Jesús Misericordioso de Piquetecué obliga a los padres, con rifas y polladas, a seguir construyendo aulas, las que necesitan, y manteniendo con su propio esfuerzo, pintando, lijando, arreglando los muebles y lo que haga falta para garantizar el acceso a la educación de sus hijos. Realmente esta es una necesidad ya que estamos arrastrando de hace varios años. ¿Verdad? Actualmente hay varios alumnos que están prácticamente sin un lugar en ningún colegio. Por la población acá mismo de Piquetecué, que tenemos un colegio, pero lugar no hay. Otro de la problemática, ¿verdad?, los padres es que a veces, hacen el intento de enviarle a la ciudad de Limpio. Eso lleva también pagar pasaje. Entonces poner todos los uniformes y en el camino nuevamente otra vez dejan, ¿verdad? Porque no pueden sostener, son padres humildes, ¿verdad? Padres que están luchando en el día a día y eso es lo que más nosotros queremos, poder seguir dándole, ¿verdad?, esa cobertura y esa tranquilidad de que aquí sí va a poder terminar su colegio, ya que sabemos que hoy en día el bachillerato es fundamental, o sea que ya no podemos hacer nada sin un estudio. Entonces eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? Que no haya ese lugar que busquen, pero en el camino dejen. Esto comenzó seguramente ya, toda la historia también ya se contó antes, ¿verdad? Pero empezó con un pueblo pequeño, ¿verdad? Chico, pero la población creció. Entonces ahora estamos que no tenemos espacio, ¿verdad? Hemos también pedido auxilio también a la municipalidad para ver si podíamos comprar un terreno que está acá pegadito. También hay ahí atrás otras personas que también pueden vender, ¿verdad? Pero no tenemos ese apoyo y esa ayuda tanto del MEC como del municipio. Y todo lo que se logró acá es gracias a la comunidad. El terreno mismo, no fue el MEC, ¿verdad?, el que dio. Entonces los padres pagaron hasta la última cuota con ayuda de la ACE, la directora. ¿Y las aulas construyeron también ustedes? También, con el esfuerzo de los padres, todo esto que ven. Los alumnos que terminaron la educación escolar básica en esta escuela no tienen dónde ir al colegio. No hay lugar en la educación media en las instituciones de la zona. Se abre aquí la media. A ver. Vamos a ganar colegio. ¿Y dónde van a buscar un colegio? Porque me dijeron que hay un solo colegio y es en Limpio. En San Luis, en Fanel está lleno. No hay lugar. ¿Y ustedes necesitan que el ministerio les abra un colegio aquí en su escuela? Sí.
¿Pasa cerca un colectivo por aquí para irse en colectivo hasta el colegio? ¿Cuántas horas es hasta el centro? 30 minutos. Si hay tráfico de 1 hora. ¿Y ustedes quieren hacer la media aquí en su escuela? Sí, queremos. Necesitamos. ¿Cuántos alumnos están en tu misma situación? ¿Cuántos compañeros tenés que terminaron la media y no tienen colegio ahora? Casi 40 por ahí. Esta pequeña escuela de Piquetecue, construida por padres y docentes activos, alberga a unos 500 alumnos. Pero también esta escuela carece de espacio. Les falta aulas, la cantina están construyendo prácticamente en la vereda y las aulas prefabricadas se van a montar en un terreno al lado de la escuela. Mientras sigamos invirtiendo solo el 2.8% del Producto Interno Bruto en la educación, esto está muy por debajo de la media en la región y menos de la tercera parte de lo que invierte Uruguay por estudiante. Seguiremos construyendo escuelas y aulas gracias a apoyadas y rifas. Si queremos una mejor educación, tenemos que invertir el doble. Y en esta escuela ustedes pudieron apreciar el compromiso de los padres. Cada uno de los que ustedes veían que estaban pintando las paredes, lijando las paredes, eran padres voluntarios que están apelando primero a tener la media también en esa zona, porque hay 40 chicos que van a quedar sin aulas porque no se ha habilitado la media allí. Esos padres están preocupados. Vieron la cantina que se construía en la vereda, es decir, la desidia total en la planificación y la microplanificación de las escuelas para un nuevo año lectivo. Y posiblemente el año que viene volvamos a hacer estos mismos reportajes. ¿Cuándo vamos a despertarnos como país? Es la pregunta tal vez hasta política que le hago a la doctora Sofía Shea. Yo creo, cuando veo a los padres así, sí, yo creo en el compromiso de ellos. Cuando te hablaba antes, es la falta de conciencia que pueden tener los padres al no haber pasado. Tenemos 1 millón de paraguayos entre 17 y 30 años que han dejado la escolaridad, o sea, que no siguieron formándose. Entonces, como papá y mamá probablemente no exija, no vea eso como una oportunidad. Y yendo al modelo, a la crisis de la educación, es momento de declarar emergencia. Nosotros pasamos por una emergencia sanitaria muy cruenta porque hablábamos de muerte, pero esta es la crisis silenciosa, una crisis silenciosa que ya nos acompaña, como bien lo decía esta mamá, hace 20 años. Entonces, si una crisis silenciosa no asumimos y declaramos emergencia nacional, no va a cambiar nada, porque el enfoque de una emergencia, sin que se robe, como se robó en la pandemia, vamos a tener oportunidades de generar infraestructura, recursos humanos, insumos bajo una planificación estratégica. Cuando habla de una emergencia educativa, ¿hablaría a nivel nacional o por zonas? Le hablo porque acá en el Departamento Central, por ejemplo, hay 2.000 asentamientos. Eso significa casi 1.000 alumnos nuevos en Central y no hay aulas, no hay cobertura suficiente. Mientras tanto, en el interior se cierran más de 1.200 aulas de la media, porque claro, la migración ha descentralizado, por ejemplo, el servicio, pero claro, aquí no se ha reemplazado o no se ha mejorado la cobertura. Hay una necesidad operativa, justamente, por eso planificación estratégica operativa, que entiende que está ocurriendo la diáspora. ¿Por qué la gente del campo o la gente de sectores más alejados vienen a formar este cinturón de los asentamientos? Porque realmente perdieron sus medios productivos y en la pandemia fue nefasto eso. Entonces, al venir aquí, obviamente que tengo una escuela que queda sin alumnos, pero acá tengo alumnos sin escuela. Eso significa una planificación en tiempo real, que por lo menos en los asentamientos tengo que levantar incluso escuelas temporales. Yo no puedo dejar a ningún paraguayo fuera de la formación de lo que necesite. Entonces, ¿cómo voy a hacer a nivel central una intervención estratégica teniendo datos? Yo no sé en realidad cuántos jóvenes viven en Central si ni siquiera nuestro censo fue efectivo. ¿Por qué tengo que tener datos? Porque los datos me van a permitir a mí determinar qué cantidad de recursos financieros necesito. No te olvides que para ejecutar una política de educación necesito recursos y la principal herramienta política de un
cambio real es el presupuesto. Si yo no tengo plata, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer, si tengo bien clara mi planificación pedagógica de infraestructura, por lo menos ir y armar un pacto social con el sector privado. Necesitamos resolver esto inmediatamente. Es una emergencia nacional que ya tiene 20 años. Ahora, ¿cómo hacemos un pacto social si tenemos políticos que lo único que quieren es sectorizar al país? Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuánto hace que hemos politizado la educación? Yo siento desde siempre. Siempre eso fue por colorados, por liberales, porque por la izquierda, porque por la derecha. La educación no debe salir, si bien es cierto, es el tema de la política, pero debe salirse de ahí los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos han destrozado la oportunidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos ya casi acostumbrados a estas realidades. No podemos acostumbrarnos a esta realidad. Esto es una emergencia. Entonces, María Cristina, como política hoy día, te digo que declararía emergencia nacional, en donde determinaría presupuesto estratégico. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde voy a sacar para inmediatamente, por lo menos, tener datos de todos los paraguayos que están en edad escolar? Hablábamos de que la cobertura no es suficiente, hablamos de que es el 80% de la cobertura. Yo creo que eso es menor. De todas las propuestas sobre educación que he escuchado en estos días de campaña, estamos a menos de un mes de elecciones, esta creo que me parece la más certera, después de conocer cada una de esas escuelas y los asentamientos. Porque decir, por ejemplo, que vamos a darle el dinero del almuerzo escolar a los padres, primero vamos a aumentar la deserción escolar, porque una de las principales razones por la que los chicos van a la escuela es por ese vaso de leche. Y recuerdo, doctora, una experiencia en San Pedro que le llevó a su hermano hasta la puerta de la escuela. Y su hermanito, que todavía no iba a la escuela de este alumno del primer grado, estaba esperando y la maestra le preguntó, ¿va a ya po Juanpe? Ojalá no hinacambu, maestra, porque se sirve él, le lleva el vaso y luego él vuelve a servirse. Porque hay chicos realmente que no tienen para desayunar, que no tienen para almorzar. María Cristina, estamos hablando de algo miserable. Estamos discutiendo lo de el almuerzo, de la merienda, y yo soy ambiciosa. Yo quiero almuerzo escolar en la escuela. ¿Por qué? Porque esa es la primera herramienta que yo le doy a una familia en el apoyo, en la construcción de su día a día. La mamá trabaja, le dejan la escuela. Entonces, por lo menos que haya estudiado algo, que haya comido y va a su casa. Esa es una herramienta que iguala oportunidades. También la primera infancia. ¿Cuántas guarderías conoces vos a nivel nacional? Poquísimas, y la gran mayoría privadas. Nosotros necesitamos realmente que la política educativa sea una igualadora de oportunidades. Lo que hacemos ahora es sostener las diferencias, porque tenemos colegios privados espectaculares, que yo me siento como paraguaya sumamente orgullosa, pero cuando voy a los territorios y veo las escuelas caídas, trato de conversar con las maestras están desmotivadas. Por supuesto. ¿Quién quiere ir, por ejemplo, a esa escuela San Ramón a enseñar? Están desmotivadas. Pero es que las maestras están atendiendo los problemas sociales. Ellas tendrían que estar atendiendo los problemas de aprendizaje. Por eso te digo que la política educativa debe declararse de emergencia nacional. Doctora, en ese punto, cuando usted habla de que no solamente debe ser merienda, sino almuerzo, también, si es posible, darle una banana que lleve a su casa para garantizar la merienda. Hay también padres que me decían de la zona del sur del país. No sé si por sus condiciones económicas, sabemos que el sur produce mucho más que la zona norte, por ejemplo, y me decía, pero la Shemembu ve la escuela, amoishupe pacoba, amoishupe cualquier fruta o producto que tenían en la casa por no ñembuají, ya tietea la mondoro ñembuají de la Shemembu por la escuela. Decía también que los paraguayos hemos perdido la dignidad porque consideraba una cosa indigna que su hijo vaya con hambre a la escuela porque era su responsabilidad. Eso de alguna manera no es una importación un poco de la cultura argentina que ha terminado pagando todo, hasta por estudiar por cada título, por cada hijo.
A ver, yo creo que nosotros tenemos que entender nuestro contexto. Okay. Y la herramienta de merienda o almuerzo escolar, es una herramienta que utilizamos para que la política educativa, o sea, para que la educación te contenga en aula, que te contenga, que atraiga, que venga, que los padres le anoten en la escuela, que vos termines tu escolaridad. ¿Por qué? Porque no solamente es porque vos en tu casa tenés un aspecto vulnerable, porque no podés aprender con hambre. Claro. Entonces, ¿es una herramienta democrática? Claro que es. Y yo te diría que obviamente que el compromiso de los padres es prioritario. Y si yo como familia no necesito, voy a hacer una nota y digo, probablemente hay otras familias que necesiten. Yo soy una persona que creo sí que hay que dar oportunidades de ojalá, como te digo, almuerzo y no solo merienda. ¿Por qué? Porque nosotros desde el punto de vista pedagógico estamos también iniciando la necesidad de aumentar nuestro periodo escolar. Si yo voy a tenerle a un niño hasta las 2 de la tarde, le voy a tener con hambre, porque esa herramienta no puedo darle. Es necesario, Cristina, diseñar una política educativa que permita lo siguiente. Inclusión. Todos los paraguayos están en el sistema educativo, los que tienen edad escolar, todos los paraguayos. Necesito datos, necesito ir a los territorios, determinar esos datos. Hoy día la tecnología puede. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la educación es la política de mayor penetración de Estado. Claro. Bien vos le dijiste, tengo escuelas vacías y acá escuelas, alumnos sin escuelas. Tengo que comenzar una planificación estratégica operativa, que pueda tener una mesa de cooperantes locales. Yo puedo hacer acuerdos en los territorios con las empresas. Yo conozco empresas que están trabajando escuelas fantásticas, porque dentro de su responsabilidad social toman a la educación del territorio como prioridad, haciendo una alianza en donde los maestros tengan en sí la posibilidad de ser realmente maestros y enseñar. Pero hoy día los maestros lo que hacen es atender problemas sociales. Doctora, ¿me permite hacer una breve pausa? Por favor. Una breve pausa esta noche de domingo. Estamos en compañía de la doctora Sofía Shey, doctora en educación, dándonos luces sobre este tema. Ella es partidaria de declarar una emergencia educativa actualmente al sistema paraguayo. ¿Qué piensan ustedes? Nos escriben también a través de las redes sociales qué piensan acerca de esta necesidad. Yo personalmente también creo que deberíamos declarar una emergencia educativa. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos hablando. Estamos en los estudios de Mega TV en compañía de la doctora Sofía Shey, doctora en educación, que ha planteado un tema que me parece que debemos tenerlo muy en cuenta, pensarlo, declarar emergencia nacional el sistema educativo, no solamente porque no hay escuelas en buenas condiciones, sino porque no están aprendiendo los chicos. Y para aprender hace falta infraestructura, hace falta también el tema de la merienda escolar, porque claro, los chicos no aprenden. Incluso una maestra me decía que es importante que los muebles sean ergonómicos. ¿Qué significa eso? Que se ajuste al niño. Me decía que los niños del primer grado no pueden aprender porque tenían los pies colgados, porque antes se masificaba la construcción de la fabricación de sillas y se hacía todo para el sexto grado, pero se iba el niño de primer grado, doctora, y se sentaba en la silla que es para el sexto grado y colgaban sus piecitos. Y unos estudios que se hicieron demostraron que esos chicos no aprendían porque tenían colgados los pies. Doctora, esos son los desafíos que tenemos. No, definitivamente, vuelvo a repetirte, una emergencia nacional para la política educativa nos va a permitir en serio enfocarnos en algo que es la plataforma que nos va a llevar al desarrollo. Cuando yo digo que Paraguay no tiene oportunidades, porque si los paraguayos no tienen una educación de calidad, y no estoy hablando ni siquiera aquello que ustedes saben que yo pregono, que es la tecnología en la práctica pedagógica, eso ya es un lujo viendo lo que me estás mostrando. Y cuando vos hablas de la ergonomía de los muebles, claro que sí, el diseño de sala, del aula, es sumamente importante para que se produzcan los aprendizajes. Todo aprendizaje, el diseño del aprendizaje también contempla la experiencia física del aprendizaje, si vamos a diseñar aquello que llamamos la pedagogía del entorno. Sin duda alguna, te repito, tenemos que trabajar la discrecionalidad
que tienen los intendentes, porque por eso hay corrupción, por la discrecionalidad. La corrupción es un producto de la discrecionalidad que le damos a intendentes que no tienen idea del valor que tiene la educación en los paraguayos. María Cristina y queridos compatriotas, el mundo hoy día vive reales desafíos, porque la pandemia nos mostró que teníamos un modelo educativo que ya tenía 200 años, que no acompañaba la producción de conocimiento, que hoy día está permeada por la tecnología. ¿Por qué planteo este marco de análisis? Porque si nosotros estamos discutiendo que la escuela se cae, que los niños tienen hambre, esa es una discusión del pasado, pero real. Nosotros tendríamos que estar debatiendo aquí qué aprender, cómo aprender y para qué aprender. Significa que el sistema educativo te brinde a vos como paraguayo herramientas para desarrollarte en el siglo XXI. Eso significa definitivamente enseñarte a aprender continuamente. ¿Eso tenemos? No tenemos. La tecnología tenemos en nuestras manos como medio, no como política instrumental. ¿Qué quiere decir eso? No porque yo doto a todo el país de computadoras, de tablets o teléfono, de un día para otro vamos a ser sabios. Jamás. Ningún tramo puede ser acortado. Los tramos en la educación se llaman procesos. Esos procesos vamos a tener que pasar, pero hay una ventaja. Y esto me decían ayer mis compañeros coreanos trabajando en un colegio privado, que tenemos espectaculares colegios privados en Paraguay. Me decían, Sofía, para que vos tengas en tus manos, para que estemos analizando aquí inteligencia artificial en matemáticas, inteligencia artificial en idiomas, Corea pasó por muchos dolores. Pero ¿cuál es tu ventaja? Paraguay no debe pasar. ¿Qué significa eso? Es una decisión de trabajar los escenarios reales en tiempo real. Vamos a suponer que hoy día vos sos ministra, lo primero que tengo que tener es la mirada de la infraestructura, de los recursos humanos y de los insumos, lo básico para la política pública. Y automáticamente también hacernos las preguntas de qué aprender, cómo aprender, ahí significa mediar tecnología, y para qué aprender, cuál es la habilidad que tengo que tener hoy para que me brinde posibilidades de estar siempre hábil. Doctora, en ese contexto me planteo la siguiente pregunta. Por ejemplo, el tema de las 8 horas en las escuelas. Es una política, por ejemplo, que en Francia ya han vuelto a revertir. O sea, en Francia ahora van a ir 4 horas nomás ya al colegio y nosotros seguimos peleando para que nuestros hijos vayan hasta las 3 de la tarde en el horario extendido para que aprendan mejor. ¿Qué tan atrasados estamos cuando hay muestras de que en los otros países ya hay resultados de eso? Bueno, vuelvo a decirte, las políticas deben ser contextualizadas y esto debato siempre con mis compañeros. Un día me mandan un diseño de una política y decía para Perú. Yo le digo, che, no cambiaste ni siquiera Perú por Paraguay. Hay recetas que nos imponen a través de los préstamos, que son justamente lo que normalmente tenemos, que no tienen la realidad del día a día de los paraguayos. ¿Y quiénes saben lo que es el día a día de los paraguayos? Los maestros. Los maestros son sabios, los maestros se pusieron las pilas, agarraron los teléfonos, hacían fotocopia, mandaban a las casas. Los maestros son nuestros héroes, que todo el día le estamos machacando. Si ellos son reales, ellos resuelven problemas sociales, no problemas de aprendizaje. Y a tu pregunta, realmente hoy día no importa la cantidad de disciplinas, hoy día hablamos de habilidades que tenés que tener. Entonces, en países desarrollados que tienen otros resultados de PISA, por ejemplo, como Francia, Europa tiene muchos problemas. Yo no diría que hoy día Europa es la meca. Yo quiero llevar hacia el otro lado del mundo. ¿Por qué? Si miramos a la gente del Oriente, Corea, Singapur, Estonia, sí, es Europa del Este, ¿por qué te toco países que pueden ser para nosotros modelo? ¿Por qué? Porque la disrupción es una cuestión que no tiene procesos. No hay un proceso largo en sentido de cambios. Okay. A ver, te llevo a la tecnología. Vos tuviste el Nokia chiquitito. El negro. Exacto. Sí. Muchas personas no pasaron por el BlackBerry, no pasaron. Muchos tuvieron el Nokia y después un smartphone.
Y muchos tuvieron solo el smartphone, sin tener todo ese proceso previo. ¿Por qué? Porque las tecnologías disruptivas vinieron a través de la producción del conocimiento rápido nosotros tuvimos la oportunidad de tener en las manos. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy? De introducir a través de esa vía las grandes habilidades que tenemos que tener. O sea, que vos manejes las redes no significa que podés producir conocimiento en tu teléfono, porque no nos enseñaron. Las redes son redes sociales, pero los teléfonos, las tablets y las computadoras son medios para aprender mejor hoy disciplinas. ¿Por qué tenemos que hablar en disciplinas? Porque las disciplinas se diseñaron para enseñarte a pensar. Las matemáticas, pensamiento lógico. La lingüística, para que vos tengas comunicación asertiva, comprensión lectora. O sea, las disciplinas no es que las ciencias de la educación crearon por antojo, son modelos de pensamiento. Y eso no se va a ir de nuestras vidas. ¿Y cuál es el modelo en Paraguay? Bueno, en sentido de la educación tenemos... Me estoy interpelando con la definición y descripción que hace. No, nosotros los paraguayos somos consumidores de tecnología y no productores de tecnología. Y hoy día tenemos que saber que yo hoy puedo tener un chat GPT, que la gente busque ahí. Nosotros tenemos problemas de internet, pero si no hoy, vos le decís le escribís a la computadora, le decís, necesito que me hagas un paper de el nivel de educación que tiene hoy Paraguay y con cómo podemos salir de esto, de esta encrucijada. Te sale en segundos un paper. Esa es la inteligencia artificial que tenemos hoy día. ¿Cómo peleamos? Vamos a ir detrás de la pelea de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia artificial en la educación? Está haciendo grandes cambios. ¿Cómo hacemos como paraguayo para volvernos competitivos? Ese es el desafío. Ese es el desafío, y yo creo que hay desafíos muy grandes. Le preguntamos a esta comunidad indígena cuyos niños aprenden bajo los árboles, o tratan de aprender, o están por lo menos con un cuaderno y un lápiz bajo los árboles. No han de ni imaginarse lo que estamos hablando esta noche con la doctora cuando hablamos de cómo puede ser la tecnología una herramienta para el conocimiento. Veamos este material. Buen día, Maishapa Nilda, Maishapa Abañua. Es la lideresa Marta Díaz de la comunidad indígena Capote. Allá pues con video te día, oye pues hora la hora de clase, con apoyimita fuera sin techo, sin tierra, sin aula. Ahora coma ore escuela formado. O que brutalmente ore buenos en Bájico y la ore comunidad oye pues paja con apechar y me petei propiedad privada ya eso pero y me por un plazo de tiempo corto ya eso pues con angaro y me pecha y necesitado urgente la respuesta del gobierno porque ore bueno con el presidente Pico con un compromiso de 3 meses oregueras para llegar a la hora comunidad vejate viaja a la pena y por ahí la respuesta con a hondo y cuaima bebé a pesar con la mitad fuera hoy na hubiera gube con bebé te mango gube a fuera estudia porque no hay catuiro ya abandonado la estudio y catujan maisha fuera oñemo arandúa ve con éramos ara y catujan maisha ore copete en futuro mejor a peaje la allá por la se video a peaje mamba ella pa hoy la mitad fuera bajo árbol hay catujan maisha oñeme es solución hay catujan maisha oye volver la comunidad origen natural ya eso fue porque peaje orere coja co apendaja ei pero y me vete ajeno ve ya eso abandonado del gobierno y me pero huele cojape 1364 hectáreas la ore propiedad tuya con título con personería jurídica reconocido por el Estado paraguayo a pesar y me tirado abandonado coabe peaja el ore comunidad coabe catojan maisha oye esa.
Si después de ver estas imágenes y el relato de esta lideresa de la comunidad indígena de Itacrí no se declara una emergencia educativa en todo el país, no sé qué más esperamos. Es hora de que los paraguayos nos rebelemos ante el sistema educativo que tenemos. Sin duda alguna, María Cristina, cuando veo estos compatriotas que están dando clase debajo de los árboles, como miles de compatriotas nuestros, aquí hay culpables. Todos los políticos que pasaron, que hoy día otra vez vuelven a pedir votos. Lo que pasa es que fuimos naturalizando y así nomás luego es. Recuerdo perfectamente hace 15 años un político me dijo: Sofía, vos querés transformar la educación y yo lo que tengo que hacer como intendente es partir en dos un lápiz para darle uno a uno. Si uno se pone a hacer una auditoría forense en todo lo que se metió ya en educación, para tecnología, en los territorios a través de Fonacide, te cuento que la cárcel no va a ser suficiente para meterle preso a todos. La discrecionalidad de los políticos hacen estas realidades. Y esto es lo más miserable que puede haber. ¿Sabes por qué? Porque te quita la autonomía de que vos seas libre. Te repito, libertad e ignorancia no cabalgan juntos. Entonces, una persona que no puede discernir, tener un pensamiento crítico, inclusive en el voto son esclavos. Por eso que tenemos que declarar emergencia nacional e ir comenzando un proceso que sea disruptivo. Obviamente, ya no tenemos tiempo para perder. Significa agendas paralelas en donde tenga un presupuesto estratégico para determinar consecuentemente que, si hoy tengo esta cantidad de mejoras, puedo ir apalancando en cada territorio con ese modelo, en donde puedo congregar al sector privado, a las academias y obviamente a los padres. Claro que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces no sabemos cuál es lo mejor, porque no tenemos conciencia técnica de que hoy día la educación más que nunca es un apoyo a diseñar nuestras vidas en un mundo mediado por tecnología, en donde la producción de conocimientos es a segundos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo nos adecuamos a esta nueva vida que es incierta, sabiendo cada día cómo enfrentar esto? Debemos aprender a aprender definitivamente. Absolutamente, y te voy a decir algo más fuerte: aprender a desaprender, porque lo que sabemos tiene un periodo mucho más rápido que nunca de ser obsoleto. Muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros, por darnos un poco de luz en este tema que nos debe preocupar y ocupar a todos los paraguayos. Y me quedo con la idea de la necesidad de declarar emergencia nacional en el sistema educativo, doctora. Muy amable con Mega TV. Gracias, María Cristina, y a mis compatriotas. Yo no vengo a enseñarle nada a nadie, sí a pensar un poco, y pensemos que la educación es la plataforma del desarrollo del Paraguay. Muchísimas gracias. La doctora Sofía Scheil es doctora en educación y también es candidata a la vicepresidencia por el Partido de la Juventud, compañera de fórmula de José Luis Chilaver para estas elecciones generales del 30 de abril próximo. Nos quedamos con la idea, seguimos hablando en las redes sociales de esta necesidad de declarar emergencia nacional en el sistema educativo. Es lo que planteamos esta noche aquí en Más Allá de un Reportaje. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Nos vemos el próximo fin de semana. Tapeime por ahí. Chao, chao.